En el principio existía la palabra estaba con Dios, era Dios. Estaba en el principio con Dios, todo se hizo por la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo una persona enviada por Dios que se llamaba Juan, vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, sino que daba testimonio de la luz. La palabra era la luz que ilumina a toda persona que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. El mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La palabra de Dios es el ideal del cristianismo. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 25 de diciembre, año 2023. La importancia que tiene la palabra de Dios tiene su importancia en la historia de la salvación. Hoy, 25 de diciembre, cuando nuestra iglesia celebra propiamente el día de la solemnidad del nacimiento del Salvador del mundo. Y con ese motivo, hablar de un tema que se llama la palabra. El tema se entiende cuando uno sabe y cree que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando una persona cree y entiende que todo se debe a la palabra, no es tanto porque esté escrito allí en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, que es una exposición teológica impresionante de lo que significa la palabra, sino que ya existía la palabra, como empieza diciendo el evangelista en el primer renglón. En el principio existía la palabra. Tendría uno que remitirse al primer libro de una Biblia, que es el libro de la creación. Y ese primer libro, en el primer capítulo y segundo capítulo, va a contar como la historia de la creación. Y en esa historia de la creación, el centro es la palabra. Dios hizo todo gracias a la palabra. Todo se debe a la palabra de Dios y todo se cumple según la palabra de Dios y todo marcha de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora digamos lo contrario. La palabra vino a la humanidad, que es Jesús de Nazaret. Nace el Salvador del mundo y no todos le creen a esa palabra. Incluso hay cantidad de personas que en su momento dudaron de que Él fuera el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que Él fuera el Hijo de Dios? ¿O cómo es posible que Él perdone pecados, levante muertos y sane enfermos? Entonces San Juan el Evangelista tiene toda la razón. Dos espacios para mirar la palabra y ver cuánto se pierde cuando una persona no cree en la palabra, no es fiel a la palabra, no respeta la palabra, se aprovecha de la palabra y engaña a las demás personas predicándole la palabra. Pueden haber una buena cantidad de posibilidades en medios de comunicación. Más perfecto de Dios con la humanidad ha sido la palabra. Desde que empezó el mundo a existir hasta hoy,
La palabra ha sido el medio de comunicación por excelencia entre Dios y la humanidad, entre los seres humanos, entre la Iglesia y su feligresía, entre el Papa y la Iglesia. El medio se llama la palabra. Entonces, la palabra debe tener como ciertos elementos para que no pierda el peso de la palabra, para que no le digan a una persona: usted no tiene palabra, usted no es una persona de palabra, a usted le falta seriedad en la palabra. Entonces hoy vamos a aprender que la palabra tiene connotaciones que la convierten en el ideal de la historia de salvación y del cristianismo. ¿Quién la tiene? La palabra. En lugar de discutir en la calle o en un sitio público, vaya y abra una Biblia y entérese de la palabra y se ahorra tiempo. No tenga discusiones con otras personas que piensan diferente a la palabra. No, lea el primer capítulo de Juan y verá que se ahorrará mucho tiempo. La palabra es la que tiene la razón, es la palabra de Dios. Y si una persona lee la palabra, medita la palabra, le pide a Dios que le abra la sabiduría de la palabra, no tiene necesidad de discutir, ni hablar con nadie, ni preguntarle a nadie si eso es verdad o no es verdad. Dios creó todo con la palabra, dice el Salmo 33 de la Biblia. El apóstol San Pablo dice que todas las cosas existen por Dios y para Dios. Entonces, si existen por Dios y para Dios, ¿por qué las personas siguen discutiendo con esa palabra? Capítulo 11 de la carta a los Romanos. Dios creó al hombre y a la mujer y lo hizo con la palabra. Creó a un hombre y lo configuró, le dio personalidad, lo identificó y le dio una compañera que se llama mujer y le dijo: el día que ustedes se complementen, ese día reinarán en el mundo. Mientras tanto seguirán agarrados como de costumbre. Entonces Dios crea al hombre y a la mujer con el poder de su palabra. Hombre y mujer tendrán que escuchar la palabra y vivir de acuerdo a la palabra. En Dios vivimos, nos movemos y existimos, dice también la Biblia, gracias a la palabra. Entonces llegamos a la conclusión de que la palabra de Dios a lo largo del tiempo ha sido, es y será el patrón de conducta ante cualquier evento de una persona humana. La palabra será el patrón de conducta. ¿Y cuál es la palabra? Es Jesucristo. ¿Cuál es la palabra? Es el verbo. En latín se dice verbum. Verbum caro factum est. El verbo se hizo carne. La palabra de Dios se convirtió en un ser humano en el vientre virginal de la Santísima Virgen María. Palabra. Es decir, no existe otra fuerza más maravillosa que nos pueda indicar la plena vivencia de fe sino la palabra. Ni siquiera otro ser humano. La palabra es la que tiene la razón última para decirle a una persona. La palabra, el Papa Francisco tiene la razón que le he escuchado una buena cantidad de veces. El Papa Francisco dice: cómprense la palabra del bolsillo, cómprense los evangelios, que es un libro pequeñito que cabe en el bolsillo del pantalón. Lleve siempre la palabra en el bolsillo, dice el Papa Francisco. La palabra lleva consigo el poder regenerador, la gracia santificadora, la fuerza de la conversión, la voz de la esperanza, el encuentro con todos aquellos que creen en la palabra. Uno tiene buenos encuentros y pasa unos buenos ratos, pero si está hablando con gente que cree en la palabra, entiende la palabra y vive la palabra, tendrá unos malos encuentros y bien malucos con cantidad de gente que habla más de la cuenta de la palabra y viola toda la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene un poder desde la eternidad. Dice el verbo, el logos, se dice en términos teológicos, las maravillas en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios le dio tanta importancia a la palabra? ¿Por qué Cristo organizó un reino, pero con la palabra? Cristo se gastó 3 años hablando, predicando palabra.
que se llama Evangelion, se llama vida nueva, palabra nueva, palabra que le puede salvar a usted la vida. ¿Por qué los profetas lograron la unidad de los pueblos y la conversión del corazón y lo lograron con la palabra? ¿Por qué la Iglesia Católica ha sido incansable en la predicación y en el anuncio de la palabra? La Iglesia Católica ha sido incansable. Forma los futuros sacerdotes basados en la palabra. Y se les recomienda a los futuros sacerdotes no hablar en público mientras no esté preparado con la palabra. Si usted no está preparado, no hable, vaya y prepárese, haga oración, lea la palabra, medite la palabra y ahí sí salga a un púlpito a predicar la palabra. Esa es la función de la iglesia. ¿Por qué se dice históricamente que los ministros de Dios son hombres de la palabra? Homo verbi, le llaman a los sacerdotes, homo verbi, hombres de la palabra. Ese aforismo en latín, homo verbi, los hombres de la palabra. ¿Quiénes son? Los sacerdotes. ¿Por qué muchos creyentes que se encantan y han cambiado sus vidas es gracias a la palabra? Uno escucha personas que dicen, mi vida cambió porque encontré la palabra de Dios. Mi vida cambió cuando escuché la palabra de Dios. Esa persona yo creo que sintió el eco de esa cita del primer capítulo del Evangelio según San Juan, donde dice, la palabra vino a los suyos y no la recibieron. Pero los que la recibieron cambiaron y fueron otras personas muy diferentes. Entonces la palabra le cambia la vida totalmente a una persona. El Papa Francisco nos recuerda que la palabra es viva, es eficaz, siempre es hoy, empieza hoy, la palabra empieza siempre hoy. Lo repite 3 veces el Papa y lo hizo en un Angelus. En el año 2022, en un Angelus, el Papa decía eso, la palabra es viva y eficaz y empieza hoy. O sea que la palabra no es algo histórico que ya pasó, es un presente continuo, como diríamos en términos bíblicos. La palabra es un presente continuo, siempre está para darle una respuesta a la personita que la necesita, basado en la palabra. Entonces hoy hemos aprendido que la palabra de Dios es el ideal del cristianismo. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.